Me presento, mi nombre es Maya Gómez Schneider, yo soy la asesora médica de la iniciativa Angels. Es un placer tenerlos a todos acá y en conjunto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que vamos a dar paso a Leandro Long, que él es asesor, el doctor es asesor del doctor Auger, de la Dirección de Hospitales, va a presentar justamente esta capacitación y cuál es su objetivo. Muchas gracias, Leandro, y gracias a todos por estar en esta mañana. Bueno, hola, buenos días. Nuevamente, gracias a todos por participar. Y bueno, la idea de esta presentación es tratar de adentrarlos en los nuevos paradigmas del manejo de la salud. Digamos, la decisión de elegir a la persona que va a hablar se tomó en función de un montón de antecedentes, ¿no?, que tiene ese médico. Anteriormente el doctor Adriana Lurachi, y hoy es el doctor Leonardo González, que también, al igual que la doctora, tiene alta experiencia en el manejo de esta patología. El doctor Leonardo González es médico neurólogo, se formó en el Hospital Ramos Mejía, o sea, fue residente del hospital, posteriormente hizo la jefatura de residencia, y fue médico de planta del Servicio de Neurología del Ramos Mejía. Estuvo en la formación o en la creación de la primera unidad de ACV, que obviamente fue en dicho hospital. Por supuesto que participa en el grupo de ACV de la Asociación Neurológica, participa en congresos nacionales e internacionales de esta patología, y en la actualidad se desempeña como jefe de la unidad de ACV del Hospital Ramos Mejía. Con lo cual es una persona, tratamos de elegir, no, porque, a ver, conseguir un neurólogo que pueda hablar de ACV está bien, pero una cosa es dar una charla más teórica, que no era la idea, sino la idea es que el que hable, que nos expliquen los nuevos paradigmas, los nuevos conceptos, y una persona que esté en la trinchera día a día en el manejo de la patología. Para que sea una idea, al ser el jefe de la unidad ACV, la unidad ACV, como toda unidad cerrada, funciona los 365 días del año y tiene un médico de guardia, un neurólogo obviamente, que está cada día. Y esos neurólogos permanentemente interactúan con el jefe en la toma de las decisiones de los pacientes, que obviamente, como todos sabemos, son complejos, difíciles, no todas las decisiones que toman para todos los pacientes son iguales. Bueno, el doctor Leonardo González está en el día a día, los 365 días, con lo cual aprovechenlo, sobre todo para hacerle preguntas. Está en la red de hospitales del sistema público, está en el manejo del ACV, con lo cual todas las dudas que le surjan a lo largo de la charla se las va a poder evacuar, porque él, repito, hace esto todos los días. Así que bueno, sin más preámbulos, los dejo con Leonardo González para que empiece la charla. Adelante, Leo. Muchas gracias, Leandro, por la presentación. Espero que se escuche bien. Buen día para todos. Bueno, y vamos derecho al hueso. Vamos a hablar de ACV agudo. Y para hablar de ACV agudo, primero tenemos que ponernos en el contexto de qué se trata esta patología. Hablamos de ACV, es una patología con altísimo impacto para el paciente, para la familia, socialmente, y es un problema para la salud porque genera mucho gasto también. El gasto no solamente económico, es el gasto de personas que después no vuelven a trabajar, personas que después son dependientes, etc. Es la primera causa de discapacidad en el adulto, una patología frecuente en todo el mundo. En algunos países varía digamos, el lugar que ocupa como causa de muerte, pero no deja de estar entre las primeras 3 o 4. Y el problema en esta patología es que muy pocos pacientes con ACV todavía, a pesar de que venimos trabajando con esto hace mucho tiempo y se sabe ya hace muchos años que el tratamiento y la evolución y el pronóstico de la patología depende directamente de cuánto tiempo se demore el diagnóstico y en la atención, muchos pacientes no consultan o no reciben la atención en el tiempo adecuado para poder recibir el tratamiento. Lo que está claro es que es una patología tratable. Cuando hace no tantos años uno decía una ACV, pensaba en un paciente que ya estaba postrado, que ya no tenía pronóstico, digamos, no tenía futuro, tenía que seguir, iba derecho a la rehabilitación y no había mucho para hacer, cuando en realidad
lo que está claro hoy en día es que hay un montón de alternativas terapéuticas, y estas alternativas terapéuticas cada vez se van ampliando más, y en los últimos años se fueron modificando mucho, y empezaron a aparecer terapias, pero siempre en función del tiempo en el que uno reconozca al paciente y puede acceder al tratamiento. O sea, no tiene mucho tiempo, tiene que actuar muy rápido. Con lo cual es una patología que nos pone a prueba todo el tiempo en cómo funciona el sistema. Porque como vamos a ver, esto depende de un montón de eslabones en la cadena. A grandes rasgos hablamos de dos tipos de ACV. Cuando hablamos de ACV globalmente estamos hablando de ACV hemorrágico o el derrame cerebral, y ACV isquémico, que es el infarto cerebral, en donde en un caso, en el primero, es una hemorragia, es un sangrado, una ruptura de un vaso dentro del sistema nervioso, y que puede ser una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia cerebral intraparenquimatosa. Perdón, pero yo escucho un ruido, no sé si hay algún micrófono abierto. ¿Puede ser? Ahí Gracias. debería estar, Leo. Silencié a todos. Gracias. Y del otro lado hablamos de las isquemias. Las isquemias es cuando un vaso se ocluye, y esto puede ser por distintas causas, como todos saben. Puede ser por una cardioembolia, un trombo que migra desde el corazón, o trombótico, o un infarto lacunar, una enfermedad de pequeña arteria, o algún mecanismo hemodinámico que puede afectar un vaso que ya está alterado. La mayoría son isquémicos, entonces, y de esto es lo que nos vamos a referir, porque en estos es donde vamos a poner el foco para acelerar los tiempos de tratamiento. Acá lo que vemos es, por ejemplo, cuando uno habla de una isquemia, la isquemia puede ser producida por obstrucción por una placa en una arteria del cuello, una carótida interna. Esa placa puede desprender pequeños trozos de material e ir a impactar a nivel distal, o generar un mecanismo hemodinámico que disminuya el flujo suficiente o necesario para la irrigación cerebral. Y del otro lado tenemos las cardioembolias, como patología devastadora, como patología brusca, súbita en un paciente que tiene una miocardiopatía, una fibrilación o una valvulopatía, etcétera. Cualquier causa que pueda generar un trombo dentro de la aurícula, y ese trombo viajar hacia el sistema nervioso central, impactando y ocluyendo un vaso principal. Lo que tenemos que tener en claro en el tratamiento en agudo es que hay distintas fases, y esto lo podemos dividir en 4 fases. Estas fases tienen distintos objetivos. Una fase prehospitalaria, en donde lo que tenemos que lograr es que el paciente llegue rápido al hospital, que el paciente reconozca el síntoma, que sepa quién llamar, que el sistema lo pueda derivar al lugar correcto, y que llegue al lugar correcto en el tiempo adecuado. Una fase hiperaguda dentro del hospital, la primera hora dentro del hospital, en donde tenemos que intentar reducir el riesgo de muerte y discapacidad, tratando de lograr la recanalización de la arteria tapada o disminuir la inflamación si es que hubo una hemorragia. Una fase aguda en las primeras 24 horas, donde lo que vamos a tratar de es monitorear ese paciente, sobre todo evitar complicaciones del tratamiento agudo y sostenerlo sus signos vitales. Y una fase posterior, en donde ya más allá de las 24 horas prevenimos la recurrencia de la ACV básicamente, y disminuimos o tratamos de disminuir el riesgo de muerte monitoreando ese paciente. Les hablé al principio de una cadena, múltiples eslabones que tienen que funcionar. Si yo no sé, si el paciente primero no sabe lo que es una ACV y duda entre llamar o no llamar al servicio de ambulancias, si el paciente llama a un lugar equivocado, en vez de llamar a una ambulancia que lo pueda trasladar a un sistema de emergencias, llama o van a una salita en el barrio. Si ese paciente llama y el personal que recibe el llamado no reconoce que es una verdadera emergencia y no activa un código ACV, sacando una ambulancia con un código rojo y mandándolo inmediatamente, los tiempos se pierden. La ambulancia tiene que ir a buscar al paciente y llevarlo rápidamente a un hospital en donde pueda ser tratado, donde necesita básicamente tener un tomógrafo, tener trombolítico, pero sobre todo tener la capacitación del personal para poder hacer el tratamiento, el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado en el tiempo adecuado. Y eso es el stroke team o la unidad ACV, donde van a poder recibir el paciente y llevar a cabo el tratamiento trombolítico. Si todo esto funciona, si todas las pautas se dan dentro de las recomendaciones universales, esto debería suceder en menos de una hora, idealmente en bastante menos, en 40 a 45 minutos. No es poco.
Bien, el primer paso es la concientización de la población. Hay numerosas campañas, hace años que venimos haciendo campañas a la población para empezar a que la gente detecte o piense en ACV y reconozca que esto es una emergencia. O sea, al paciente que le duele el pecho y tiene un dolor agudo o un síncope, no va a dudar en salir corriendo, llamar a una ambulancia y pensar que tiene un infarto de miocardio, aunque por ahí no lo tenga. Iba a correr y va a llegar una guardia y el primero que lo reciba lo va a atender. En el caso del ACV, muchos pacientes todavía hay estudios y hay encuestas donde el paciente no reconoce los síntomas como una patología neurológica. Muchos pacientes piensan que esto es transitorio, que ya se les va a pasar, que no hace falta consultar tan rápido, que pueden esperar. Y demoran y pierden el tiempo en el domicilio, por ahí, o en hacer la consulta. Y perdemos tiempo que es precioso. Entonces, ese es el primer paso, concientizar a la población. En segundo paso, tenemos que concientizar al médico, en nuestro caso, que va a ir a ver al paciente al domicilio o a la vía pública, que tiene que saber hacer una escala o tener algún método diagnóstico para poder saber detectar y sospechar con alta probabilidad que se trate de una ACV. Esa evaluación rápida incluye algunas escalas, pero que son muy simples. De hecho, están diseñadas para ser usadas por paramédicos en otros países, en donde lo que le pedimos al paciente es FAST, que puede haber muchas otras muy parecidas, pero que hable si tiene algún trastorno del habla, si tiene alguna dificultad en la motilidad de un brazo, si tiene la cara desviada o torcida, y que vaya rápidamente y todo eso se manifieste lo más pronto posible. Esta fase, que parece lo más sencillo, es la que tal vez domina la escena, porque si yo ya empiezo tarde, no tengo forma de volver el tiempo atrás. Por más que en el hospital estén todos súper preparados y todo se trabaje bien, si el paciente llega sobre la hora, no va a haber manera de resolverlo. Y el pronóstico, como les dije, depende directamente del tiempo. A medida que va pasando tiempo, el pronóstico va decayendo. O sea, el porcentaje de la probabilidad de una buena evolución, de un buen outcome, es cada vez menor. Entonces, una cosa es que el paciente llegue dentro de 1 hora, otra cosa es que llegue dentro de 2 horas, dentro de 3 horas, y a pesar de que lo podemos seguir tratando hasta las 4 horas y media, no es lo mismo el pronóstico que va a tener el paciente que llegue al principio que el que llegue al fin. Esa escala nos permite decidir rápidamente trasladar al paciente al hospital adecuado, estabilizarlo. Estabilizarlo quiere decir, obviamente, que tomamos la presión, vía respiratoria, todo lo que ya saben todos los médicos de emergencia. Hacemos una valoración neurológica rápida, sin perder tiempo, y lo transportamos rápido a un hospital que esté preparado. Hay un dato que es fundamental, y esto lo escriben en todos lados, y lo describimos en un artículo hace unos años, lo comparamos. ¿Qué pasa con el paciente que llega con una prenotificación o preaviso? ¿Qué significa esto? Que el médico de la ambulancia, en donde le hizo la escala y detectó que eso podía ser una ACV, dice, bueno, llamo al hospital Ramos Mejía, o llamo a SAME, a coordinación de SAME, o llamo a quien pueda recibirme ese llamado y triangularme la llamada para decirle, tengo una ACV, ¿a dónde lo llevo? O un probable ACV, pero con alta chance de probabilidad. Lo llevas al hospital Ramos Mejía, ok, conectado con el médico del hospital Ramos Mejía en menos de 2 minutos, ese médico del hospital ya lo está esperando y ya está preparando el hospital, está preparando todo para que ese paciente arribe y no se pierda tiempo al llegar. La prenotificación es clave para poder acelerar el tratamiento de los pacientes. Con eso, ese llamadito previo, uno toma no solo conciencia de que el paciente está en camino, sino que puede manejar algunas pautas. Va a preguntar a qué hora empezó, a qué hora se instaló el evento, dato fundamental para tomar decisiones en el tratamiento. Si tiene algún antecedente, puntualmente información como la edad, medicación previa, si el paciente está anticoagulado, si el paciente suspendió la anticoagulación, si el paciente tenía una cardiopatía previa, etc. Datos rápidos, pero que no deberían demorar el traslado, que pueden ser ya hechos en camino al hospital, y en el hospital ya se está preparando todo para recibirlo en pocos minutos. Entonces, lo importante es que esto se reconozca rápido. Esto lo llamamos ventana terapéutica. La ventana terapéutica, no, como les dije, no es demasiado amplia y hay que hacerlo todo muy rápido y derivar a donde se puede realizar el tratamiento trombolítico. Después les voy a contar ejemplos, si quieren después abrimos la discusión, en donde cada una de estas etapas que les voy contando puede tener pequeños errores y desviaciones donde nos altera todo el sistema. Entonces, si el paciente, en vez de ir a un hospital,
donde lo van a poder tratar, lo llevan a otro, porque la ambulancia pasa cerca, ese paciente probablemente pierda tiempo en bajar, en ser recibido por un médico que no lo estaba esperando, en tener que hacer una tomografía en un hospital que no es el que va a llegar a hacerse el tratamiento, y después volver a tener que ser derivado, volver a conseguir un traslado, etcétera, donde ustedes saben lo que cuesta en el hospital sacar y llevar a un paciente de un lado a otro. Ese tiempo es precioso, no debería perderlo, y ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, uno que identificó el stroke, el médico de la ambulancia contacta al centro coordinador de SAME, se comunica con el médico especialista en la guardia de ACV que tenga más cerca, si es que tiene cama, si es que tiene el tomógrafo funcionando, si es que saben todas las variables que pueden ocurrir en el hospital, y deciden, en ese caso ya, si lo van a recibir ese paciente, preparan todo para considerarlo como candidato a reperfusión y poner el proceso en marcha. Entonces, como les decía, llevar un paciente con un stroke en ventana a un lugar donde no lo van a poder trombolizar es desperdiciar recursos. Corrimos, llevamos a un paciente a un lugar equivocado y perdimos el tiempo. Y esto perjudica al paciente, básicamente, además de perjudicar toda la cadena, porque ese paciente va a hacer perder tiempo a una guardia, va a ser trasladado a otra ambulancia, va a alterar todo el sistema. Es economía de recursos. En la ciudad hay 2 hospitales que tienen una unidad ACV hoy día, funcionando la unidad ACV del Hospital Piruano y la unidad ACV del Hospital Ramos Mejía. Las 2 están ubicadas en lugares casi estratégicos de la ciudad. Una maneja la zona norte y otra maneja la zona sur, y si las cosas funcionan bien, uno en la ciudad de Buenos Aires, arriba de una ambulancia en código rojo con la sirena prendida, sería ideal, llega rápido a cualquiera de los 2 hospitales en cualquier momento, a pesar de todas las alteraciones del tránsito, se lleva. Digamos que sería ideal tener más unidades de ACV en la ciudad, sí, sería ideal, pero con estas 2 unidades, si tenemos las cosas bien organizadas, se puede trabajar. Hay varios conceptos. Uno es tener una unidad ACV, que la unidad ACV es una estructura, un área geográfica definida, propiamente preparada para la atención de estos pacientes, con personal idóneo calificado específicamente para este tema, o sea, enfermería propia, médicos de guardia propios, camas adecuadas, con monitoreo, todo eso como un lugar independiente y con toda la preparación, o el Stroke Team, que sería un grupo de médicos preparados, grupo de médicos, enfermería y todos los complementos, pero que funcionan en distintos lugares en el hospital, que puede ser que estén adaptados a la terapia intensiva o que estén asimilados a otra área crítica, y funcionen en cuando hay una emergencia. Pero ese Stroke Team tiene que responder al llamado inmediato como si estuvieran de guardia esperando atajar un penal. No puede ser que el Stroke Team esté viendo un abdomen agudo. Están en ese momento para ACV. Radiología, kinesio, fono, el laboratorio, todo tiene que estar preparado para que funcione en el momento que se necesite. ¿Qué recomiendan las guías internacionales? La creación de una unidad ACV con recomendación de nivel de evidencia A, clase 1, para todos los pacientes. Esa unidad ACV tiene que tener protocolos preestablecidos, acordes a cada centro de tratamiento, en donde se pauta las medidas a tomar, protocolizar absolutamente todo. Esas guías para seguirlas paso a paso, no olvidarse nada, quién tiene que hacer cada cosa, cada persona tiene una tarea. Tiene que haber medicación, la medicación tiene que estar en tal lugar, la medicación la prepara tal, se prepara así, se maneja con la bomba así, todo tiene que estar escrito previamente y determinado. Claramente los centros que tienen unidad ACV demostraron, esto no solo nosotros, porque lo hemos hecho también con Adriana, la jefa de la unidad del Piruano, hemos hecho trabajos en conjunto. Lo que está claro es que los pacientes en la unidad ACV se atienden más rápido, se atienden mejor, tienen mejor pronóstico y se van más rápido a la casa y en mejor condición. O sea, tiene aumento de egresos hospitalarios al hogar, disminuye el tiempo de estadia hospitalaria. Un paciente con ACV, hace muchos años cuando entré a la residencia, no se pasaba menos de un mes internado. Y hoy, 4 o 5 días, si un paciente con un ACV bien tratado puede llegar a estar en la casa o en una institución para rehabilitación más rápida, etc. Las cosas cambiaron. Hay menos riesgo de complicaciones, se moviliza más temprano, se utilizan o se optimizan los tratamientos. Esta cadena asistencial de la que venimos hablando tiene pautados algunos tiempos que son los recomendados como ideales. No quiere decir que todos
tengan que ser así. A veces se logra hacer en menos tiempo, a veces hay cosas que demoran un poco más y cada uno conoce su hospital y sabe que hay cosas que son más rápidas o más lentas. Pero se supone que dentro de esa hora uno tiene que, de la hora que el paciente empezó los síntomas, debería lograr tratarlo. Eso sería lo ideal. Si logramos eso, los resultados van a ser mucho mejores. En general, el paciente no llega tan rápido, la evaluación inicial se demora. Si el equipo de ACV está preavisado, como les dije, si hay una prenotificación, la evaluación por el equipo de ACV es mucho más rápida, la tomografía es mucho más rápida, la interpretación de la imagen es inmediata y el tratamiento es muy rápido. Pero como ven, todo depende de cuánto tiempo tardó el paciente en llegar y a dónde llegó. Ese es el punto. Llegó avisando, llegó a un lugar que lo estaban esperando, llegó el tomógrafo con el tomógrafo vacío y listo para recibirlo, o tuvimos que esperar que terminen un tórax, abdomen y pelvis con contraste para no sé qué, y después, no, eso no puede suceder. El paciente tiene que ser prioritario, llegar en código rojo y con un aviso previo. Entonces, hay que entrenar a todo el mundo. El administrativo que está en la urgencia tiene que saber qué datos necesita de los pacientes, qué datos son importantes, si el paciente tiene o no tiene obra social, si tiene posibilidades de traslado, etc. Tiene que saber a quién llamar y avisar rápidamente que viene un paciente para tratamiento. El equipo de enfermería también, la enfermera no puede estar buscando la chata, la enfermera tiene que saber en qué cosas aprovechar ese tiempo precioso. Toma signos vitales, pone el monitor, le coloca los electrodos y le toma un hemoglucotest inmediatamente. Le pone una vía, si es candidato le pone 2 vías, le empezamos a hacer un electro, pero mientras tanto todo en paralelo el médico de guardia ya está interrogando, está verificando o corroborando el tiempo de inicio, controlar que el paciente chequee si el paciente recibe anticoagulación o no, chequea que le dio el hemoglucotest, hace un examen neurológico muy rápido, empieza a trabajar, sale el laboratorio, salen un montón de cosas, no esperamos el laboratorio, lo único que vamos a tener que esperar es el hemoglucotest, que tarda nada, y vamos a tomar una decisión. Vamos a ver la imagen, confirmamos, el neurólogo confirma que hay un stroke agudo, confirmamos esto y hacemos una escala, que es una escala que para nosotros es muy rápida, pero que hay que tenerla dominada, digamos, hay que tenerla mentalmente rápida. Es un examen neurológico básicamente al que le ponemos puntaje, pero cuando hablamos de que tiene un NIH, una escala de NIH de tantos puntos, uno sabe de qué está hablando. Si tiene un NIH alto, el paciente está mal, si tiene un NIH bajito, el paciente tiene un déficit menor. Pero bueno, eso es parte del día a día. Para nosotros es casi cotidiano. Para el que nunca lo escuchó hablar, debería entrenarse. Hay recursos y pueden hacerse videos, etcétera, para aprender a evaluar el NIH, que tiene ciertas condiciones de cómo puntuar cada ítem. Por ejemplo, la fuerza muscular se mide de una manera, se le pone un puntaje a un brazo, un puntaje al otro brazo, una pierna, a la otra pierna, etcétera. Rápidamente hicimos un NIH que no nos lleva más de 5 minutos. Hablamos o hicimos la imagen de cerebro, que hacemos lo más rápido que podamos. Si disponemos de tomografía, y tomografía simple. Podemos después discutir si le hacemos o no le hacemos en nuestro protocolo, y depende de cada uno, si le hacemos angiografía, angiotomografía, de vasos extracraneales, intracraneales, si buscamos algo más, dependiendo del caso, o a todos nuestros pacientes le hacemos una tomo simple, decidimos qué hacemos y lo tratamos y después lo reevaluamos. Eventualmente hay una escala que es la escala de Aspect, que también tiene sus bemoles, que hay que conocerla, que nos permite puntuar también la tomografía, comparamos o sopesamos estos hallazgos de la clínica con la imagen y decidimos si le vamos a hacer o no trombolisis endovenosa, y lo manejamos, lo tratamos. Si el paciente es viable, lo subimos a la unidad CB. Si el paciente tiene un deterioro mayor o necesita respirador, por ejemplo, o está inestable hemodinámicamente, probablemente lo tengamos que pasar a una terapia intensiva, y eso lo va a ir diciendo el neurólogo en el momento. Entonces, una vez que tenemos el paciente en agudo, tenemos que hacer el diagnóstico. Es un stroke, si es un stroke, le hacemos una imagen fundamentalmente para descartar hemorragias. Descartamos que tenga una hemorragia. Con la imagen vamos a ver la extensión, si es que vemos, porque lo más probable es que si el paciente llegó dentro de la hora, la tomografía sea normal, o la tomografía no tenga signos de daño neurológico precoz, porque es muy pronto. Ese sería el punto ideal. Entonces tenemos que evaluar la gravedad, para lo cual usamos la escala. Estamos en IH, vimos que la tomografía está bien, o no tiene ninguna contraindicación,
verificamos las contraindicaciones clínicas, tenemos que interrogar al paciente, o si el paciente no puede hablar a la familia, si lo operaron la semana pasada, si tuvo una punción en algún lado, si tiene una neoplasia avanzada, cuál era su estado neurológico previo, si toma anticoagulantes o no, etcétera, y tomamos decisiones. Para eso tenemos un montón de recursos, porque esto uno en la corrida se lo puede olvidar, y para eso hay listas de chequeo. Lo ideal es que cada centro tenga su lista de chequeo, y puede ir tildando o tachando casilleros a medida que va avanzando en el proceso. Entonces no nos olvidamos de nada. Contraindicaciones, como van a ver, son un montón, y entonces uno puede decir, bueno, le pregunté esto, y no me olvidé de ninguna. No pasa, que uno le pregunta al paciente o al familiar si toma alguna medicación, le dice que no, creo que no, y después se entera que resulta que sí, estaba tomando medicación, el paciente o el familiar contestó mal, todo el mundo está nervioso, todo el mundo está corriendo, y esas cosas pueden pasar. Para eso tenemos esta lista de chequeo. Hay lista de chequeo para enfermería, para el médico de emergencia, para el neurólogo antes de hacer el tratamiento trombótico. Entonces, hicimos el diagnóstico clínico, hicimos una escala en IH, buscamos contraindicaciones, si tenemos el laboratorio bárbaro, si no tenemos con la glucemia nos alcanza, y vamos a avanzar. Como les decía, está la escala de NIH, así parece larga, enorme. En realidad van a ver que son 11 puntos, y los 11 puntos se puntúan precisamente 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, bueno, etcétera, 4 depende en algunos casos, y con eso se suma y van a tener un puntaje total. La escala de NIH tiene un máximo de 42, pero nadie va a tener 42, porque 42 sería completamente todo mal. Pero una escala de 10, 12, 15 es lo habitual, 6, 7, etcétera. La escala tiene defectos, tiene críticas, se le pueden hacer un montón de cuestionamientos, pero es tan universal que uno habla de NIH de tanto, y en el mundo neurológico se entiende de qué estamos hablando. Es la escala validada, es la escala aceptada, y es lo que uno maneja para tomar las decisiones terapéuticas. Entonces, uno puede tener un puntaje bajo en la escala, es decir, el paciente está demasiado bien, y por ahí no necesita tratamiento. ¿Por qué? Porque el pronóstico es bueno, y porque por ahí ese paciente, sin riesgo de tener que hacer ninguna maniobra invasiva, ese paciente mejore solo. O al revés, el paciente tiene un puntaje muy alto, y uno sospecha que al tener un puntaje muy alto, eso lo traslada a que tiene un territorio neurológico, un territorio cerebral demasiado extenso, y eso implica que tenga un mayor riesgo de tener complicaciones. Complicaciones decimos a sangrado. O sea que si ese paciente tiene un sangrado, bueno, en territorio extenso tiene riesgo de sangrar, por ahí no nos convence de tratarlo, o supera los criterios de inclusión para el tratamiento trombolítico. Y la escala es lo único que tenemos, porque tal vez la tomografía sea normal. Así que bueno, la escala es importante. Es importante conocerla y hacerla bien. Interobservador, experimentado, las variables son pocas. Poco experimentado, las cosas cambian. O sea, cuando me llaman por teléfono, alguien que no tiene mucha idea, que hizo un NIH, es difícil. Y verlo, a veces uno ve como otro colega toma la escala y por ahí no coincide. Entonces esto es para entrenarlo, para hacerlo cotidianamente, practicarlo, y poder todos ser más confiables en el mismo idioma. Algunas otras escalas que usamos, que son importantes, son como la escala de ranking. La escala de ranking es una escala para medir discapacidad. El ranking modificado, o MRS, se gradúa en 6 puntos. Se supone que uno tiene que tratar pacientes que tienen menos de 2 de ranking previo al evento. La escala depende, digamos, ser asintomático, y uno es un paciente que apenas tiene alguna molestia, pero que no le impide realizar su vida cotidiana. Y un paciente con un 5 es un discapacitado severo, postrado en la cama, que requiere asistencia permanente, etc. A veces esto, digamos, no es categórico. A veces puede ser que un paciente necesite apoyo para caminar, o alguna dificultad en la marcha que modifique su ranking previo, y por ahí uno justifique el tratamiento. Pero básicamente uno trata de tratar pacientes que tengan menos de 2 de ranking, 2 o menos, ¿sí? Y el objetivo del tratamiento, eso previo, ¿no? No en el momento de hacer. El objetivo del tratamiento en general del paciente con ACV, no es que el paciente se recupere en media hora y se vaya caminando a la casa, sino es tener, básicamente, a los 90 días, un ranking aceptable, que puede ser 2, 1 o idealmente 0. Eso implica no solamente el tratamiento agudo, sino todo el trabajo posterior.
Pero lo que está claro es que el paciente que recibe tratamiento agudo tiene muchísimas más chances de tener un buen ranking a los 90 días que el que no lo recibe. O sea que no desestimen o no se desanimen si hicieron un tratamiento trombolítico, o si ven que a un paciente le hicieron un tratamiento trombolítico y en el mismo día o al otro día sigue más o menos igual. Eso no implicaría fracaso en el tratamiento, necesariamente. Como les decía, lo único importante es esperar, el único resultado del laboratorio que tenemos que esperar sí o sí, si el paciente nos descarta que está anticoagulado, es la glucemia. ¿Y por qué? Porque la hiperglucemia o la hipoglucemia puede modificar el pronóstico y porque además la hipoglucemia puede provocar signos focales. O sea que puede ser un confundidor, puede ser un imitador. Hay un montón de imitadores que en esto el neurólogo está avisado y sabe cómo distinguirlo, pero no es tan simple a veces, y a veces nos confundimos también nosotros, y de hecho a veces hasta los tratamos pensando que puede ser o no puede ser. Bueno, a veces hasta lo tratamos. ¿Por qué? Porque por ahí tiene un trastorno metabólico, por ahí tiene otra causa. Digamos, no pienso que si tiene un tumor cerebral y un tumor vamos a confundir con un ACV, aunque podría ser. Pero en algunos casos un paciente puede tener una migraña con foco, o haber quedado con una crisis, una parálisis de TOD o algo por el estilo, y uno puede decir, bueno, ante la duda lo está tratando y después nos enteramos que no era. ¿Cuál es el problema? En realidad, cuando uno trata a un paciente con un imitador o con un mimic, nosotros lo llamamos stroke mimic, generalmente no tienen riesgo. El trombolítico genera muy poca complicación. Entonces, ante la duda, a veces hemos tratado pacientes sin estar del todo convencidos y el riesgo es casi nulo, con lo cual no sería una contraindicación tratarlo. De todas maneras, muchas de estas patologías imitadoras, el que sabe mirar una tomografía no se las va a confundir. Confundir un absceso, un tumor, una masa ocupante con un stroke es difícil, eso es difícil. No es raro que nos vengan a preguntar si esto es una ACV agudo. No es una ACV agudo, esto es una lesión ocupante que desplaza, que tiene edema, etcétera, etcétera, y tiene varias diferencias, ¿no? Con un stroke. Además, como les dije, una tomografía en agudo, en poco tiempo, en general es normal, es una tomografía que no tiene lesión, y si la tiene, lo que tiene son signos precoces. Entonces, nada, con eso descartamos un montón de casos. Dijimos que la tomografía es suficiente porque la tomografía nos permite descartar hemorragia y sería la contraindicación más importante. O sea, tiene un ACV hemorrágico, obviamente no le vamos a dar trombolíticos. Y confundir sangre con otras sustancias como calcificaciones ya tampoco es un problema para el neurólogo que maneja la patología. Hay maneras de hacerlo en el tomógrafo, de medir las unidades de Hounsfield, pero a simple vista uno sabe reconocer que el brillo de la calcificación o jugar con la ventana del tomógrafo y probar a ver si nos parece o no nos parece sangre, ¿no? También el sangrado tiene una topografía característica, una morfología especial, etcétera, ¿no? Y una clínica particular. Entonces, hicimos el diagnóstico, descartamos que haya hemorragia y vamos a tratar de medir la gravedad del caso. Vamos a medirla en base a, como les dije, la escala de NIH. Otro de los métodos para evaluar la intensidad y la gravedad de la patología es ver la extensión del infarto. Si el infarto tiene más, si vemos que hay signos precoces de infarto, ya atención. Y si vemos que esos signos exceden el tercio del territorio de la arteria cerebral media, en la tomografía mucha más atención, porque estamos hablando de una extensión mayor y con signos precoces. O sea, ahí hay algo más. Surge ahora el concepto de la escala de Aspect, que es una escala de tomografía que tampoco es tan sencilla de definir. Yo se la voy a explicar muy fácil y después les muestro 3 tomografías y nos vamos a pelear todo el día porque uno va a ver una cosa y otro va a ver otra, y hay que estar el ojo muy entrenado, pero bueno, estas son las 3 variables que tenemos para determinar la gravedad o la intensidad del evento y tomar una decisión. Como les dije, si el infarto es demasiado extenso, si el NIH es demasiado alto, si tiene un puntaje en la escala de Aspect bajo en este caso, no va a ser candidato a trombolisis y probablemente la trombolisis sea hasta riesgosa o demasiado riesgosa para este paciente.
Les mostraba, bueno, la regla del tercio de la cerebral media, si más del 33% del territorio de la cerebral media está afectado, esto es toda la cerebral media completa, es riesgoso administrar trombolíticos porque ese paciente tiene muchísima chance de sangre. Y la escala de Aspect. Les muestro la escala, ahora vemos la escala de Aspect. Este es un paciente con signos precoces de infarto. Los signos precoces son, hay que aprenderlos, pero bueno, básicamente vamos a ver menos surcos corticales del lado del infarto. Podemos ver el borramiento entre la sustancia gris y la sustancia blanca, el ribete de los ganglios de la base. Podemos ver algo de edema precoz, ¿sí? Pero es sutil. Si uno encuentra esto no es un paciente que empezó hace poco, este es un infarto consolidado, muy consolidado, que ya tiene, acá dice 72 horas, yo diría que tiene más de 72 horas. Y si nos vienen a consultar con esta tomografía, con un infarto subagudo, probablemente estemos agregando un infarto nuevo a este infarto que ya es viejo. Este es el infarto antiguo, ¿sí? Esto tiene más de 3 horas seguro. Como les hablé de la escala de Aspect, se las muestro. La escala de Aspect es una escala que se gradúa en 10 puntos. 10 puntos tiene la tomografía normal. Y yo divido en 10 territorios una tomografía usando 2 cortes. En 2 cortes, yo en un corte tengo 7 territorios, que son estos. El ventricular, la cápsula interna, los tres espacios de la M1, M2, M3, y el caudado, y en el otro territorio tengo los otros 3 de la superiores o más rostrales de la silviana. Una puntuación de 10 implica que no hay compromiso en ninguna de estas áreas, pero a medida que yo encuentro compromiso en alguna de ellas, le voy restando un punto por cada área. Entonces, yo puedo decir que tiene un 7 si yo encuentro que tiene algunos surcos borrados en M4, M5 y M6, y le saco 3 puntos y eso es un 7. Lo que se vio es que la mayoría de los pacientes, digamos, en estudios clínicos, con más de 7 de Aspect, tiene alta probabilidad de beneficiarse con el tratamiento. Sin embargo, si tengo un puntaje menor de 5, o sea que tiene más de 5 territorios o más comprometidos, la probabilidad de sufrir hemorragias es mucho mayor y el pronóstico va a ser mucho peor con el tratamiento, ¿sí? Entonces, la escala de Aspect. Ahora, esto es viéndolo dibujado y hay aplicaciones y ya hay inteligencia artificial y les pueden medir el Aspect automáticamente, pero eso no está disponible para todo el mundo, no está disponible en el hospital obviamente, y a ojo el Aspect es, como les digo, hay mucha variabilidad interobservador. Hablamos de las contraindicaciones del tratamiento trombolítico. Las contraindicaciones dependen de varias causas. Unas pueden ser fenómenos que aumenten el riesgo de desangrado, o la gravedad del paciente, o que el paciente esté inestable, o que el paciente esté fuera de ventana, o que el paciente esté fuera de la edad. Esto es relativo, pero sí la ventana. Como ven, signos de sangrado, signos de hemorragia subaracnoidea, que el paciente haya recibido anticoagulantes, que tenga un ACV previo, que no tenga plaquetas. Esto, bueno, lo podemos sospechar si lo sabemos obviamente, pero son cosas que uno no va a esperar para tomar una decisión o un tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Un tema importante es la presión arterial. Si el paciente tiene más de 185 de sistólica y 110 de diastólica, estaría contraindicado darle tratamiento trombolítico porque tiene alta chance de sangrar. Lo que tenemos que hacer es tratarla la presión. No es que ese paciente nunca lo vamos a tratar. Esto es modificable. Y esto lo vamos a modificar y lo vamos a modificar lo más pronto que podamos. Una vez modificada la presión, lo podemos tratar y obviamente durante todo el tratamiento, como vamos a ver ahora cuando les cuente un poco cómo es la infusión, lo vamos a tener que monitorear muy de cerca porque a veces durante el tratamiento hay que volver a tratar. Bueno, es discutible, los pacientes mayores de 80 años son tratables y los pediátricos también, no es nuestra edad de los chicos, pero sí los adultos mayores y los tratamos. Sí, los tratamos con algunas condiciones puntuales y siendo muy puntillosos en los criterios. Si el paciente tiene un déficit menor o mejoró rápido antes de que empiece la infusión, el paciente llegó a la guardia, entre que se hace la tomografía, lo controlan una cosa y otra, vemos que el cuadro está mejor, bueno, puede ser que nos tomemos una pausa y digamos, bueno, este paciente puede estar haciendo una isquemia transitoria, por ahí, esto ya mejoró, esperamos.
y vemos, como les dije, un aspecto menos de 7 o un territorio extenso, o si está fuera de ventana, y la ventana es estricta, no es, por eso es tan importante preguntar y saber la hora de inicio del evento, cuándo empezó el foco, cuándo lo vieron, cuándo el familiar lo encontró, y esa va a ser la última vez que lo vieron bien, esa va a ser la hora de inicio, y es el dato que no va a cambiar nunca, y se nos acaban las 4 horas y media, y la capacidad de trombolisis no solo decae la posibilidad de beneficio, sino que aumenta significativamente el riesgo de complicaciones. Entonces, fuera de las 4 horas y media, no. Si tuvo una crisis al inicio del ACV, una convulsión, si tiene una hiperglucemia. Entonces, bueno, suponemos que no tiene contraindicaciones, eso lo fuimos viendo, lo trasladamos al paciente al tomógrafo. Como nos avisaron que venía este paciente, lo pudimos trasladar directo al tomógrafo y nos están esperando. Hicimos, el médico especialista en ACV ya tiene los datos necesarios, tiene un NIH, ya tenemos una glucemia, sabemos un par de datos más de la historia del paciente, le hacemos la tomografía, que la vemos en pantalla, a veces ni siquiera necesitamos imprimir una placa o estar consultándola, vemos la placa en pantalla, descartamos hemorragia, vimos que no hay signos precoces, que el territorio de la silviana, etc. Y podemos, y eso es hasta aconsejado, empezar la administración del trombolítico ya mismo. Si todo funciona, esto es ganar tiempo, un tiempo enorme. Si disponemos la enfermera que le puso la vía en el tomógrafo, si tenemos posibilidad de monitorearlo, si tuvimos todo eso bien, el tomógrafo nos recibe y nos dejan hacer el tratamiento. Empezamos con el tratamiento ahí, por lo menos le damos el bolo y después vamos a seguir con el goteo durante la hora que sigue. Eso reduce lo que se llama tiempo puerta-aguja. El tiempo puerta-aguja es desde que el paciente llega al hospital hasta que le iniciamos el bolo. Y ese tiempo puerta-aguja es categórico. Uno puede medir el tiempo puerta-aguja y decir si el paciente estuvo bien o no, y si es bien tratado, ¿no? Y si el tiempo puerta-aguja es menor, el pronóstico del paciente es mejor. Entonces, empezamos con el diagnóstico. ¿Es una ACV o no es una ACV? Si tiene algunos imitadores, algunos podemos hacer algún tratamiento específico para esos imitadores puntualmente, puede ser una hipoglucemia. Si es una ACV, descartamos que sea una hemorragia. Si es una hemorragia intraparenquimatosa, haremos un tratamiento específico, que no es el que estamos hablando, no es el trombolítico. Y si no es una hemorragia, vamos avanzando, vamos viendo qué tan grave está ese paciente. Obviamente medimos la superficie del territorio afectado, si es que la podemos medir. Si es una medida, si es un territorio extenso, medidas generales, que quiere decir estabilizar, no quiere decir que ese paciente no recibe tratamiento. Atención, si ese paciente recibe mucho cuidado, lo que no va a recibir es trombolitis. Si tiene una superficie que nos acepta o que nos permite el tratamiento, lo tratamos, nos fijamos si tiene contraindicaciones. Si tiene contraindicaciones para trombolisis, por ejemplo, si el paciente está fuera de ventana, si el paciente tomó anticoagulantes, 2, por ejemplo, podemos proceder a un tratamiento endovascular. Si no tiene contraindicaciones para trombolisis, le hacemos el tratamiento con TPA. ¿Sí? Acá en gravedad faltaría valorar el NIH. El NIH ya se supone que lo tenemos de antes, pero si el NIH es muy alto, y ahí tenemos que ver cuál es el protocolo y cuál es el NIH aceptado, un 20, 25, 22, es un puntaje alto y depende un poco de cuál es el estado de severidad de ese paciente. Si después del tratamiento con trombolíticos nosotros vemos que ese paciente tiene determinadas características, puede ser que requiera un tratamiento extra, que es la trombectomía o ese tratamiento endovascular, la trombectomía mecánica, y eso va a ser pasible para pacientes que tienen una obstrucción en territorio anterior en una arteria proximal, que puede ser carotidio o silviano proximal. Para eso tenemos que hacer un estudio vascular y tenemos que disponer de tratamiento en el servicio de hemodinamia, y no solo el servicio de hemodinamia, un angiógrafo y personal capacitado y materiales para hacer la trombectomía. Se hacen con unos catéteres y unos stents especiales. Entonces, hay varios pasos, algunos se los fui nombrando, que son estas medidas de Helsinki, que recomiendan para disminuir la demora en el inicio del tratamiento. Y esto está estudiado, como lo ven, cuando cae el tiempo puerta aguja, es que se tomaron más pacientes llegaron al tratamiento dentro del tiempo de ventana. Es un poco la curva de aprendizaje también, a nosotros nos pasó en el centro, es experiencia pura.
El primer año tardábamos mucho más que el segundo, y el segundo mucho más que el tercero, y así hasta tener un tiempo puerta aguja en promedio de abajo de los 40 minutos, que es muy bueno. No siempre es igual, no siempre es así, no todos los días son iguales, pero eso es un promedio y eso está muy bien dentro de lo aceptable. Y eso también está modificado cuando hay un preaviso, y eso también está modificado cuando todo el sistema, tomografía, etcétera, funciona bien. Entonces, lo que les dije, insisto con la prenotificación, esto es fundamental y pareciera a veces tan difícil de lograr. Cuando se hace es mágico, cuando no se hace es una catástrofe, porque el paciente, uno está revisando otro paciente y le avisan de la guardia que hay un posible, que llegó un paciente, que puede ser un ACV, ahí uno sale corriendo, el tomografista no está avisado, la enfermera no está avisada, el médico de la guardia estaba viendo un abdomen agudo, todo está no está preparado, y ese tiempo es precioso. Si yo ese paciente de la ambulancia baja directo al tomógrafo, que está al lado de la guardia, casi todos los hospitales tienen el tomógrafo ahí, o muy cercano, baja directo de la ambulancia al tomógrafo, y el tomógrafo lo está esperando, genial, no tiene que estar en el pasillo el paciente esperando con el familiar llorando, golpeando la puerta del tomógrafo porque el tomografista no sabía que venía un paciente, y si no está haciendo un estudio está tomando un café en el bar, y por ahí justo en ese momento, el hospital estaba re tranquilo, perdimos 20 minutos. Entonces, tomografía ahí, si podemos, rápidamente nuestra enfermera le va a hacer un hemogluco, le saca sangre, le pone la vía, le toma la presión, todo muy rápido, y si está todo bien, mientras hacemos la tomografía, vimos que no hay sangrado, ya tenemos el bolso, tenemos un bolso preparado con todo lo que se necesita para el tratamiento agudo. Mientras miramos la tomografía como se va en la pantalla, no hay sangre, hicimos 3 o 4 preguntas y ya vamos preparando, la enfermera ya está preparando la dilución para darle el tratamiento. Y todo esto no tardó casi nada. Si el paciente no nos avisó, si no nos llamaron desde el SAME, si el paciente llegó al hospital equivocado, todo esto fantástico se perdió. Bueno, lo mismo que les venía diciendo, ¿no? Hay un teléfono, el médico de stroke tiene un teléfono celular que tiene el médico de SAME, que saben qué día está cada uno, que ese día lo comunican directamente, esté donde esté en el hospital, deja lo que está haciendo y sale corriendo para la guardia, que el tomografista sabe que tiene que hacer lo mismo, el técnico lo mismo, la enfermera sabe que está atenta, todo funciona. El traslado directo al tomógrafo, no vamos primero a la guardia, lo bajamos en la camilla de guardia, la ambulancia se fue de la camilla de guardia y hay que conseguir otra camilla, lo pasamos a otra camilla, el camillero que no viene, el camillero que no nos quiere llevar el paciente al tomógrafo, que justo está llevando a otro paciente que viene de clínica, entonces va, sube, baja, el ascensor no anda. No, todo eso se puede evitar si lo llevamos de la ambulancia al tomógrafo. Parece una tontería, pero es fundamental. Entonces, evitamos todo eso, evitamos pérdida de tiempo y empezamos mucho mejor. Como les dije, lo inmediato es la glucemia. Si el paciente nos dice que estaba anticoagulado o tenemos alguna razón para sospechar que nos puede pasar, el paciente está fibrilado, lo tocamos, tiene un pulso irregular, le pusimos el monitor y vimos que tiene una FA. Este tipo no estará anticoagulado y tomó la anticoagulación y está fásico. Y el familiar no viene, bueno, está anticoagulado. Esa puede ser una de las razones para tener que hacer un coagulograma previo y no tomar la decisión hasta no tener el resultado. Si no se asegura el familiar que no está anticoagulado, etcétera, etcétera, ese paciente se tromboliza con la glucemia y nada más. Todos los análisis se los pedimos, pero van a tardar. Ya sabemos cómo el laboratorio, en todos lados. Vamos a llevar al laboratorio y va a tardar un tiempo. No, bueno, dejaros. Sí, es urgente. Esto es un stroke agudo, es urgente. Ok, es urgente. Va a estar en 20 minutos. Bueno, mientras vos lo hacés, yo lo trato. Entonces, fundamental esto. No debe retrasarse la administración de fibrinolítico hasta tener los resultados de todos los demás laboratorios, excepto que tengamos sospecha, que el paciente esté anticoagulado, etcétera, lo que hablamos ya. Le damos el trombolítico en el tomógrafo y eso depende de cada centro. Eso depende del lugar. Hay conflicto a veces entre enfermería, que no quiere ir al tomógrafo, que sí, que no, y entre discutir una cosa y otra. En algunas veces hemos hecho tratamiento en el tomógrafo, pero muchas veces a nosotros nos resulta más rápido sacarlo rápido de tomografía, ya con la imagen vista, la imagen va por el sistema, va por la vemos en pantalla arriba, y recibimos el paciente rápidamente en la sala que tenemos monitoreado y que nuestra enfermera está súper práctica para trabajar rápido ahí. Pero bueno, eso es de cada centro. La posibilidad existe y la recomendación está. Después cada hospital tiene que ver su propio protocolo y medir sus propios tiempos y saber con qué personal trabaja. Hubo una
un conflicto entre enfermería y los enfermeros de imágenes y que el servicio, y que no, antes de discutir nos vamos rápido y seguimos. Entonces, ¿a qué pacientes trombolizamos? ¿Y a qué pacientes no trombolizamos? Bueno, si el paciente tiene más de 4 horas y media, no lo vamos a trombolizar. O sea que tenemos que trombolizar a un paciente con foco y sin contraindicaciones dentro de las 4 horas y media. Esas son las grandes indicaciones. Si el paciente tiene menos de 5 de NIH, o sea, tiene un déficit leve, empezamos a discutir algunas cositas. Si ese déficit leve implica algunas características que significan una discapacidad severa, como si ese paciente está fásico, o si ese paciente tiene una hemianopsia, o si tiene algún déficit significativo que para nosotros consideramos que es muy discapacitante o que lo puede condicionar su futuro, vamos a tomar la decisión de tratarlo. Y puede ser hasta discutido en algunos casos, pero la mayoría de las veces en estos casos lo tratamos. Y lo tratamos igual que al otro. Si el paciente tiene más de 5 y tiene contraindicaciones relativas, vamos a ver cuáles son las relativas, pero no tiene contraindicaciones de las estrictas, obviamente lo tratamos. El NINS es el primer estudio que dio origen al tratamiento trombolítico, que generó la autorización y el aval para tratar trombolíticos, y lo que vemos claramente es que si bien hay un poquito más de mortalidad, la mejoría en los pacientes la mejoría es clara a los 90 días, como vemos a los 90 días el pronóstico es mejor, aparecen algún porcentaje mayor de hemorragias, pero eso no es significativo, que haya hemorragia intracerebral no quiere decir que haya peor outcome o peor pronóstico. Los riesgos de hemorragia vimos que están vinculados a la escala o al puntaje más alto de la escala, a que haya signos tempranos en la tomografía, que eso significa que tiene un infarto más avanzado o que tiene más extenso. Y cuanto más tarde administramos el trombolítico, es más probable que tenga riesgo o sea, es mayor el riesgo de tener una hemorragia cerebral sintomática. Pero lo que está claro es que la escala, lo que hagamos, lo que vamos a valorar es a los 90 días el paciente va a estar mejor. Ese es el mensaje para llevar. Y va a estar mejor aunque tenga una enfermedad de pequeña arteria, que uno considera que esto no es debido a un coágulo, un trombo impactado en la silviana, sino que tiene un déficit por ahí focal y menor, y también está el paciente que tuvo una cardioembolia o una enfermedad de gran vaso. O sea, todos los pacientes con ácido isquémico se beneficiaron con el tratamiento trombolítico. Les dije los criterios de exclusión, los criterios absolutos y relativos. Los criterios de exclusión, bueno, obviamente que tenga una hemorragia, que tenga una historia previa de una hemorragia, un trauma grave, trauma de cráneo grave en los meses previos, ACV previo, un tumor, etc. Hay una lista larga, y esto lo que les recomiendo es siempre la lista de chequeo, porque algunos siempre se puede olvidar. Después hay algunos criterios adicionales que son para pacientes que van a ser trombolizados después de las 3 horas, sobre todo tener cuidado en los pacientes mayores de 80 años, son contraindicaciones relativas también, y criterios de exclusión relativos son cuestionables porque no están, porque son relativos o porque son cuestionables, porque no fueron comprobados en un estudio randomizado, porque es imposible o muy difícil de hacer. Pero bueno, que esté embarazada no quiere decir que no se pueda trombolizar, por ejemplo. ¿Sí? Les dije que preparar el trombolítico es un proceso simple, las ampollas vienen listas para que uno no pierda tiempo. Tienen que diluir una con la otra rápidamente, el enfermero que lo aprende a hacer una vez, lo aprenden ustedes, lo aprende todo el mundo, es muy simple y no se demora nada, no hay que agitar el frasquito, hay que tener ciertas condiciones, y le vamos a aplicar al paciente la dosis, que es 0,9 miligramos por kilo de peso. También lo recomendable es tener esta tablita, aunque la cuenta es muy fácil, y de ahí vamos a sacar el 10%, y el 10% de eso se lo vamos a dar en bolo, para dejar el resto en goteo durante 1 hora. Entonces, le damos esos 0,9 miligramos kilo, con una dosis máxima de 90 miligramos, cada ampollita trae 50, o sea que van a usar una ampollita y algo, siempre o casi siempre. El 10% en bolo, el 90% lo dejamos en bomba, de infusión continua durante 1 hora, y le vamos a empezar a monitorar la presión a cada rato. Aunque les parezca obsesivo y aunque esto les parezca una exageración, al principio cada 15 minutos, y es muy importante, porque si este paciente se hipertensa, tenemos que parar la infusión, tenemos que modificar la presión, y después, si modificamos la presión, volveremos a tratarlo.
Si el paciente durante ese lapso de tiempo, durante las primeras horas, presenta alguna contraindicación, o durante el goteo presenta alguna contraindicación o complicación, lo mismo, paramos la infusión, detenemos la infusión y tendremos que proceder a corregirlo o a diagnosticarlo, sea haciendo una tomografía, sea haciendo, bajando al paciente, sea controlando la vía respiratoria o lo que fuera. Empezamos cada 15 minutos, después lo vamos a ir espaciando, ¿sí? Y le hacemos una escala de NIH también cada 15 minutos, porque ese paciente entró con 15. Le estamos tratando y de repente nos damos cuenta que el brazo que levantaba ahora ya no lo levanta. Bueno, empeoró 2 puntos más. Bueno, eso, ¿qué puede pasar? Ustedes me dirán, ¿puede estar sangrando? Sí, puede estar sangrando. ¿Cuál es la manera de saber si está sangrando y tiene una complicación? Tomografía. Detendremos la infusión, haremos una tomografía y haremos el diagnóstico. Si no tiene nada y todavía hay tiempo, podemos continuar la infusión. Y si pasó el tiempo, ahí termina. Entonces, manejo de la tensión arterial, fundamental este valor, tengan en cuenta, una 185, 110, si es mayor, si es menor, lo monitoreamos, lo tratamos, etc. Si no, la betalol o lo que tengamos. La betalol es lo más fácil y lo más recomendado en el hospital, es lo que usamos. Pero bueno, puede haber otras alternativas y si la podemos controlar, lo tratamos. Y si no la podemos controlar, lo seguiremos intentando hasta controlar la presión. Hay algunos efectos colaterales, efectos adversos del TPA. Uno es el angioedema orolingual, que es una complicación severa. No es frecuente, pero ocurre. Sobre todo, bueno, si uno ve que es hasta el 5% de los casos, y uno planea tratar más de 100 casos, va a haber algunos se va a cruzar. Está más asociado a los pacientes que toman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Obviamente suspendemos la infusión y tendremos que hacer un tratamiento específico, puntualmente hidrocortisona, difenidramina o adrenalina, etc. A veces lo que oxígeno, mascarilla, grave, a correr. Pero bueno, no es algo que pasa todos los días, pero hay que saberlo. Bien, lo que tenemos que tener también claro, si vamos a usar trombolíticos, es que tenemos que saber manejar las posibles complicaciones. Si vamos a hacer trombolisis y sabemos que una de las complicaciones es que tengo una hemorragia intracerebral, tenemos que saber cómo la vamos a resolver. No solo tener el tomógrafo funcionando, con lo cual esta es una discusión casi permanente. Trombolizar, si el tomógrafo del hospital no anda, es complicadísimo. Complicadísimo explicarle después a un juez cómo hicimos para diagnosticar cualquier complicación si el tomógrafo no funciona, porque yo necesito rápido esto. Entonces tengo que estar seguro que eso va a funcionar. Tengo que estar seguro que si el paciente tiene una hemorragia y se está enclavando, va a haber un cirujano que lo va a poder descomprimir, por ejemplo. O voy a tener que, si necesito hacer un tratamiento para la hemorragia, necesito tener hemoterapia, necesito plasma fresco, etc. Todo eso tiene que estar en el checklist preparado en el hospital. O sea, no puedo jugarme a hacer todo esto si no tengo un backup, si no tengo O para sacarle... un seguro, ¿no? Una red de contención. Yo me juego a hacer esto, pero yo sé que puede pasar. Yo sé que puede haber un angioedema. Y si me pasa, tengo que tener las cosas listas. No puede ser que en ese momento diga, uy, ¿dónde dejé la adrenalina? Y pierda tiempo y pierda el paciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una oclusión de un gran vaso intracraneal? Cuando el problema es un gran vaso intracraneal, uno sabe que con trombolisis, a veces la trombolisis no puede resolver el problema. ¿Está mal hecha la trombolisis? No, no está mal hecha. De hecho, es indicado. Lo indicado es hacer trombolisis igual, aunque uno esté seguro que ese paciente tiene una indicación de trombectomía, que sería el paso a seguir. La trombolisis es correcta, pero hay algunas pautas que nos permiten, de alguna manera, anticipar que ese paciente puede tener una oclusión de un gran vaso. Y una es una escala de NIH alta, lo puedo ver por una imagen, un aspect, necesito que el aspect sea mayor a 6 para poder tratarlo. Y todo esto es lo que voy a tratar de buscar para poder derivar ese paciente a trombectomía mecánica. Si yo tengo menos de 6 horas de evolución, es más fácil, porque está dentro de los de determinados criterios y va a ser más simple. Yo puedo, oclusión de gran vaso, dentro de las 6 horas,
lo trato. En cambio, si está fuera de las 6 horas, o sea, si pasaron más de 6 horas, no es que no lo pueda tratar, sino que tengo que ir a tratarlo con algunos otros criterios. Necesito algunos otros métodos diagnósticos. Necesito más datos. Y esos son los criterios Down o Diffuse 3. Eso me tiene que, de alguna manera, lo que les estoy diciendo es, tengo que buscar alguna información que me diga que todavía hay territorio de cerebro para salvar, que valga la pena hacer el procedimiento, y eso se mide con algo que se llama mismatch, con esa combinación, esa comparación entre el territorio que está en penumbra y el territorio que está infartado. Y para eso necesito tecnología, necesito una resonancia sí o sí, y a la resonancia necesito hacer un par de técnicas especiales. Entonces ahí necesito una resonancia para hacer una difusión y una perfusión, que sería lo más adecuado, y me va a mostrar 2 fotos y me va a decir, este es el territorio que está sufriendo y todavía se puede salvar, y este es el territorio que sufrió y ya no tiene solución. Si esa proporción es significativa, yo puedo ir por el tratamiento con determinado riesgo, pero con la aspiración de que eso sea útil. Si ese territorio ya se murió y el territorio que está sufriendo no es significante, no tiene sentido avanzar con el protocolo. Si yo sigo con estas pautas, con el down, puedo llegar hasta 24 horas del inicio del evento a tratarlo con buena respuesta. Pero eso depende de muchos otros factores, de qué cerebro tenía ese paciente, de las colaterales, de cómo fue tratado en inicio, en fin, de muchas pautas para las cuales sí o sí necesito una resonancia y después la angiografía, los catéteres, los stents y el personal que sepa manejarlo y sepa indicarlo. Por ejemplo, otro caso, vuelvo un poquito para atrás, el paciente está anticoagulado, entonces sabemos que toma anticoagulante y ese paciente no lo puedo trombolizar. Bueno, eso es un paciente que ya puede ir directamente a buscar trombectomía mecánica. Y si estoy dentro de las 4 horas, mejor, muchísimo mejor. La trombectomía mecánica, a pesar de ser un método que parece súper invasivo y complejo, tiene un NNT excelente, casi mejor que un montón de patologías conocidas y establecidas y con tratamientos estandarizados. O sea que usando bien los criterios de Down y Diffuse 3, las posibilidades de tratar y de mejorar un paciente son muy buenas. La experiencia nos muestra que tuvimos pacientes que hicieron trombectomía después de haber sido trombolizados, pero ya casi cerca de las 24 horas, y aún así tuvieron buena respuesta. Buena respuesta, les digo de nuevo, es un ranking 1-2 a los 90 días, pero es un paciente que estaba perdido. Como siempre, les recomiendo las listas de chequeo para poder estandarizar y eliminar esa variabilidad interobservador y nuestra memoria que no nos juegue malas pasadas en el momento agudo. Estructurar paso a paso las cosas que hay que hacer. Todos. Hay una lista de chequeo para la enfermera y para el médico de emergencias, para el médico de stroke. Todo eso está estandarizado. En las páginas de Angels pueden bajar las páginas, las listas de chequeo, las pueden adaptar a gusto y a su propio sistema hospitalario, y eso es habitualmente lo más adecuado. Hacer reuniones de equipo y discutirlas en conjunto y ver qué cosas se puede hacer y qué cosas son más fáciles y más difíciles y qué se puede modificar para acelerar los tiempos. Al principio les hablé de unidades de ACV. Como les dije, la unidad ACV es una estructura localizada con una localización geográfica puntual, y está demostrado que generó determinado beneficio, no solo en el mundo, sino lo vimos nosotros. Lo comparamos con nuestra propia sala hace tiempo, qué pasaba con el paciente que iba a internarse a la unidad ACV en variación con el paciente que se había ido a internar a la sala de neurología, no a la sala de clínica general, a la sala de neurología. Y aún así, el paciente mejora mortalidad, disminuye el tiempo de estadía muchísimo, mejora el grado de dependencia, o sea, el paciente se va en mejores condiciones, y además eso es costo efectivo, no implica un gasto, sino que implica un ahorro a lo que significa la estructura hospitalaria. Eso es lo que hay que tratar de convencer a las autoridades para que haya más unidades de ACV que puedan generar mejora en los pacientes con menores tiempos y menores gastos para el hospital. Se optimizan recursos, se trata más rápido, el paciente crece más rápido y mejor. ¿Qué se necesita? Básicamente se necesitan recursos humanos, y por suerte en el sistema tenemos recursos humanos, tenemos neurólogos, tenemos personal de enfermería y tenemos personal de todas las especialidades que están conexas.
Y recursos materiales es un punto a discutir. Necesitamos monitores para poder monitorear a ese paciente las 24 horas, un monitor electrocardiográfico, tensión arterial, saturómetro, y con eso más o menos estamos. Necesitamos una imagen, tomografía, con capacidad de hacer angiotomo mejor, y si tuviéramos resonancia sería muchísimo mejor. Estudios de ecografía, ecodoppler, vasos de cuello, ecocardiograma, también. Disponemos de ecocardiografía, disponemos de Doppler, eso lo podemos hacer las 24 horas, pero en general se hace siempre en diferido, no es para la urgencia extrema, lo que estamos hablando ahora es del hiperagudo. Para el hiperagudo todavía no es imprescindible. Medimos, bueno, tenemos posibilidad de hacer ecocardio, transesofágico, tenemos un laboratorio de 24 horas, todo esto lo tenemos todos los hospitales, no hay mayor dificultad con la complejidad. Y las pautas o los procedimientos normalizados para todos los equipos de trabajo, ya sea para la enfermería de la unidad ACB, el equipo de ACB, tenemos que revisar los procesos, y tratemos de tratar de adecuarnos a las guías internacionales de práctica clínica, ¿no? Acá en este caso tenemos las guías de la World Stroke Organization, que es la Organización Mundial de ACB, que desde el año pasado estuvo haciendo en Latinoamérica la campaña de certificación de centros de ACB, con lo cual algunos centros de ACB de la Argentina certificamos, digamos, esas condiciones, que son como si fueran unas guías. Imagina la ISO 9001 de lo que tiene que tener una unidad para tratar una ACV o un hospital, porque no es una unidad, es un hospital que cumpla con determinadas pautas, y si cumple con esas pautas, ellos dan la certificación que da el aval de la Organización Mundial. La unidad ACV debe funcionar en red, no es que la unidad ACV está sola y aislada en el medio de la ciudad. La unidad ACV recibe los pacientes de otros lados, y egresa a los pacientes de otros lados. Funciona todo en conjunto. Como dijimos, disminuye la mortalidad, disminuye la discapacidad, usa más el TPA, o sea, hay muchísimo mayor uso del TPA en un lugar que tiene una unidad ACV que en el que no lo tiene. Disminuye, les dije, el tiempo de estadia hospitalaria. Un promedio de 4 días teníamos con paciente con ACV. Hagan memoria cuántos pacientes con ACV o cuánto tiempo pasa un paciente con ACV y van a ver que es poco tiempo. Los egresos hospitalarios al hogar, esto es fantástico, el paciente se vuelve a la casa. Es difícil que un paciente con ACV vuelva a la casa y muchos mejoran los pacientes con ACV que van a una unidad ACV, es más probable que puedan volver a la casa. Y con mayor independencia funcional, con una movilización más temprano y con menor tasa de complicaciones e infecciones. Esto está comprobado a nivel nacional e internacional, está en todos lados y está recomendado, digamos, mencionado específicamente en el consenso intersocietario, que es una reunión que hicimos de médicos que tratamos ACV en el 2018 con médicos de todo el país. Hay algunos indicadores de calidad de atención, y estos indicadores tienen que ver, como les dije, con algunas pautas que podemos brindar, que tengamos un protocolo de ACV, que el protocolo esté actualizado, que haya enfermería disponible para ese paciente especial, y no la enfermera que comparte 15 pacientes en la sala, que haya disponibilidad de neurólogo todos los días, que los tiempos son indicadores fundamentales, el tiempo puerta aguja, el tiempo puerta tomografía, esos tenemos que bajar determinados índices para poder certificar el centro. Esos son los estándares de referencia, pero uno idealmente hace lo menos posible. ¿Cuántos pacientes de los que ingresan llegan a trombolisis? Acá hay, como referencia, un 15% como mínimo. Nosotros llegamos a bastante más. Pero bueno, está un poco sesgado. Eso, lo que yo les diga es porque nosotros recibimos pacientes derivados de los otros hospitales que no hacen trombolisis. Entonces es una especie de embudo. Tenemos muchísimo más porcentaje de pacientes trombolizados. Algunos de nuestros pacientes pueden ir a trombectomía. El problema es que nosotros no tenemos trombectomía en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de los hospitales de la ciudad. En eso estamos trabajando, pero todavía hoy no funciona. Entonces hoy tenemos que tratar de ver si el paciente tiene cobertura para poder derivarlo a una institución de manera privada por su obra social, y si eso sucede rápido, se podrá tratar. Es lo que intentamos hacer permanentemente. En algunos casos se puede y en otros no. Lo ideal y costo efectivo sería que los hospitales que tienen unidad ACV tengan capacidad de trombectomía, angiógrafo y personal preparado y resonancia completa, ¿no?
Que los pacientes sean evaluados para rehabilitación, que tengan un proyecto de rehabilitación cuando se van de alta, o sea, el paciente se va a ir y se va a ir a rehabilitar. Redes de ACV es cómo deberían funcionar las cosas. Esto depende también de cada lugar, de cada ciudad y de cada sistema. La ciudad de Buenos Aires tiene un sistema, como todos nosotros conocemos, híbrido, mezclado, heterogéneo, pónganle la palabra que quieran, donde funciona un sistema público que sostiene todo, porque los 33, 34 hospitales sostienen todo lo demás, un sistema privado que no sostiene todo lo que tendría que sostener, y dentro de ese sistema privado funcionan instituciones que trabajan con sindicatos, con obras sociales, con el sistema de PAMI. Tenemos una mezcla grande, pero todos estos pacientes cuando tienen una ACV en la calle, ¿a dónde van? Al hospital. ¿SAME? Y al hospital. Entonces el paciente, esta red debe funcionar para poder brindar asistencia a todos. En estos casos, a veces, lo que nos pasa frecuentemente es que uno trata al paciente y después resulta que el paciente tenía cobertura, vino el familiar con el carnecito, se pide la derivación y se termina yendo al día siguiente al sanatorio X. Pero el hospital es el que recibe y el que sostiene todo esto. Y por eso tenemos que funcionar en red. Porque la posibilidad de funcionar todos juntos hace que ampliemos la posibilidad de aumentar los tratamientos para todos los pacientes. Es decir, si este paciente tiene una ACV en el hospital X, que no tiene unidad ACV, no tiene trombolisis, no tiene neurólogo o no tiene tomógrafo, tiene que ser rápidamente derivado al lugar adecuado, aunque esté en un hospital, aunque esté en cualquier lado. Tiene que ser derivado a un nivel y con una complejidad suficiente como para poder tratar. Entonces, bueno, este sistema de redes que empezamos a trabajar hace ya varios años. En algunos casos, cuando empezamos estábamos solos, después se unió la unidad del Pirovano, pero al principio teníamos un sistema de derivación con SAME, que los pacientes llegaban de cualquier punto de la ciudad al Hospital Ramos Mejía, siempre con este preaviso y esperándolo, y si teníamos cama, y si el tomógrafo andaba, y si todas las condiciones estaban dadas adecuadas, llegaban en tiempo, y se trombolizaron un montón de pacientes así. El tema es que tienen que funcionar en red. Y funcionar en red tiene que servir para que nos podamos comunicar todos, sepamos dónde están los hospitales, dónde están los centros que lo van a poder tratar, sepamos si el sistema de ambulancia sepa a dónde llevar el paciente y no pierda tiempo, sepa que tal tomógrafo está roto y tal no, y tal tiene disponibilidad de cama y tal no. Y todo eso es funcionar adecuadamente. Hay que hacer el triage en el campo, el paciente está en la calle o en el trabajo o en el lugar que sea y tiene una ACV, hay que saber en ese momento ya a dónde salir corriendo. Entonces, como les decía, los hospitales son muy heterogéneos en cuanto a niveles de complejidad. Hay hospitales que tienen resonador, pero no tienen unidad ACV, y hay hospitales que tienen residencia de neurología y no tienen un resonador, y hay hospitales que tienen unidad ACV y no tienen capacidad de trombectomía o no tienen angiografía, etc. Estamos con un sistema que tenemos que optimizar. Entonces, en eso nos tenemos que coordinar y a eso es lo que llamamos redes de ACV. Tiene que haber hospitales de referencia que puedan recibir todo tipo de pacientes, hospitales con unidades de ACV que tal vez puedan recibir algunos tipos de pacientes y tengan que derivar otros. Y tiene que haber hospitales que puedan estar preparados con equipos de ACV que tal vez no tengan unidad ACV, pero tengan un equipo dedicado ad hoc que sepa que cuando llega una ACV suelta lo que está haciendo y se dedica a eso, y que eventualmente puede contar con una derivación próxima a un centro de mayor complejidad con unidad ACV o un hospital de referencia completo. Entonces todo esto tiene que estar coordinado y así debería funcionar. Esta es la certificación que nos dieron cuando cumplimos, digamos, las pautas el año pasado con la Organización Mundial de ACV. Nos certificamos como centro esencial de ACV y, bueno, lo digo con orgullo porque la verdad que el equipo y el hospital fue un trabajo de todo el año. Y el hospital se portó increíble porque hubo que documentar un montón de cosas. Las cosas que hacemos las hacemos bien, pero además hay que demostrar que las hacemos bien y hay que documentarlo. Y eso llevó bastante trabajo. Y todos colaboraron en que los procesos se cumplan, en que podamos superar esta pauta, que es una especie de examen. Nos vienen a revisar y nos revisan todo, las historias clínicas, los tiempos, hablan con los pacientes y suceden un montón de cosas. Y nos dieron la certificación somos el primer hospital público que tiene la certificación como centro esencial de ACV en la Argentina. Que
bien con esto. Hay distintos modelos. Yo les decía que esto depende de cada lugar. No es lo mismo la ciudad por nombrar una ciudad, Rawson, que Buenos Aires, ¿no es cierto? La ciudad de Buenos Aires tiene un montón de hospitales, un sistema raro, difícil, y cruzar la ciudad de un lado al otro es complejo, y hay muchísima gente que entra y sale de la ciudad todos los días, y a veces hay que adaptar el sistema al sitio, al ecosistema donde uno trabaja. Hay dos grandes modelos. Un modelo es el centralizado y otro es el descentralizado. Uno es que tener un hospital que recibe todo, que es un centro avanzado y que recibe todo directamente. O sea que todo lo que haya en cualquier lado se lo llevan ahí. Y otro es un descentralizado, que en donde hay varios centros con distintas capacidades que pueden recibir pacientes con ACV con determinada complejidad, y cuando necesitan un centro de mayor complejidad van al otro centro. ¿Qué pasa? Bueno, esto depende del centro. A veces se tarda más yendo primero a un lugar y después a otro que yendo directamente al centro de referencia. Ahora bien, este centro de referencia tiene que tener espalda para sostener el trabajo de todo, y de esa manera es complicado también. Entonces muchas veces, dependiendo, como les digo, la disponibilidad de recursos, es mejor que haya varios centros con capacidades intermedias que solucionen la mayoría de los casos y seleccionen los más complejos o los que realmente necesitan ir al centro avanzado. Esto, si uno hace un buen triage, es probable que pueda cortar camino. Pero esto, como les digo, tiene que estar escrito, protocolizado y definido desde arriba para que todos podamos trabajar en ese sistema de manera coordinada y sea útil para todos. Estas estrategias tienen nombre y son sistemas que funcionan y funcionan así. Funcionan así en el mundo. Uno puede ser una estrategia, la estrategia de nave nodriza es como ir todo directamente al hospital grande y completo. No podría decir que en el hospital nuestro, si tuviéramos resonancia, estaríamos completos con todo, tráiganme todo, pero tengo 2, 4 camas de stroke. Se llenan, en la mañana se llenó. ¿Y qué hago con esos 4 pacientes? ¿Y a dónde los derivo? Y después, ¿y cuándo se vayan de alta? ¿Y a dónde van a ir? Entonces eso hay que ver si el sistema sostiene, y si no se satura rápido. La otra es el drip and ship. Yo lo llevo a un hospital donde puedo hacer el trombolítico, tratado rápidamente, y si ese paciente necesita trombectomía o necesita algún cuidado posterior más complejo, lo derivo ahí al hospital de mayor complejidad. Eso podría ser también la alternativa. La otra es que el hemodinamista se traslade. Y yo sé que hay angiógrafo en el Santoyani. El hemodinamista está en el Fernández. Bueno, puedo subir al hemodinamista a la ambulancia y llevarlo al Santoyani y no perder tiempo en trasladar al paciente. El paciente ya está internado en una unidad en ese hospital. Puedo usar escalas, como les decía, hacer un buen triage y decir, estos pacientes que cumplan criterios 1, 2, 3, 4 y 5 ameritan ir a este lugar. Los otros van a pasar primero por el otro hospital porque tienen menos chance, y de ahí, eventualmente, si necesitan, van a poder ser recibidos. Y así no saturo el sistema del hospital grande y sostengo el sistema con unidades de menor complejidad. El sistema de unidades de stroke móvil se usaron en algunos lugares del mundo. En Texas hay kilómetros y kilómetros de un hospital a otro, pero ellos tienen helicópteros, unidades móviles, tienen otros recursos. En la Ciudad de Buenos Aires no tendríamos necesidad. Me parece que no tiene mucho sentido, sabiendo que uno recorre de un hospital a otro en pocos minutos. Lo que tiene que hacer es elegir bien a qué hospital ir. Bueno, hasta acá charlamos un poco de todo. Vengo aceleradísimo, pero no sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien con los tiempos. Podemos pasar a charlar algunas preguntas o hablar de algún tema que tengan más interés. Ahora veo las caras de la gente, veo quiénes están, no veía. Hola Leo, bueno, muchísimas gracias por la presentación. No sé si Leandro, vos querías comentar algo. Y después dejamos abierto el chat o los micrófonos también para las preguntas que todos quieran hacer respecto del tratamiento del ACV, de cómo tratarlo, de la red. Bien, perfecto. Sí, digamos, tomar algunas cosas primero muy puntuales que dijo Leo para reforzar algunos conceptos. Bueno, estamos ante una emergencia médica de inicio súbito. El paciente puede estar en el trabajo, puede estar en la casa, puede estar lavando el auto, viendo una película,
viajando en un colectivo, en un tren, en un subte, y en forma súbita le aparecen este conjunto de síntomas que Leo nos enseñó cómo clasificarlo, etc. Otro concepto muy importante es que es la principal causa de discapacidad en el adulto. Tema importantísimo porque le cambia, es un ataque, una cosa súbita, y que le cambia a la persona que lo padece su calidad de vida y ahí en más. Su capacidad laboral, su capacidad intelectual, si tiene una fascia, o según qué área del cerebro tenga dañado. O sea que principal causa de discapacidad creo que es una cosa muy importante. Y además tenemos una patología frecuente, principal causa de discapacidad, y que por ser la principal causa de discapacidad tiene un alto costo para el sistema sanitario. Todo eso, y es una patología universal, con lo cual los distintos sistemas sanitarios del mundo van desarrollando estrategias para, digamos, disminuir su impacto, tanto en la calidad de vida de los pacientes como en el costo del sistema sanitario. Pues si decimos, es una patología rara, bueno, pero es una patología prevalente y frecuente, ¿no? Con lo cual implica que todos los sistemas sanitarios del mundo desarrollen programas y estrategias para abordarlo y disminuir su impacto. Y bueno, básicamente hacer el hincapié en los últimos años de 3 nuevos paradigmas que han surgido. Uno es la estrategia de redes, que Leo la marcó en distintos momentos de la charla. ¿Por qué? Porque antes uno, ¿cómo trabajaba un hospital o una institución? Bueno, eran compartimentos estancos. El paciente llegaba a un hospital, se trataba en ese hospital y se le daba de alta. Todo lo que se hacía o dejaba hacer en ese hospital, y de ahí se iba de alta y se terminaba. Para que se haga una idea cómo era el manejo hasta no hace mucho, y en muchos lugares lo sigue siendo, el paciente llega con una ACV, ya sea por sus medios o traído por una ambulancia, se hace el diagnóstico y si tiene mal manejo de la vía aérea, deterioro del sensorio, va a una unidad cerrada, una unidad de terapia intensiva, y si el paciente clínicamente está bien, va a una sala, que generalmente no es una sala de neurología, porque no todos los hospitales tienen salas de neurología para internación, son los menos. Ahí, ¿qué ocurría? El paciente quedaba internado, eventualmente se le ponía un antiagregante, aspirina, y al día siguiente, o a las 48 horas, lo iba a ver un neurólogo de interconsulta, le pedía los estudios, la neuroimagen, la tomografía, el ecodoppler de vaso de cuello, el ecocardio. Se interpretaba cuál pudo haber sido el mecanismo del ACV, un pequeño vaso, una gran arteria, lo que fuera. Bueno, y se le daba posteriormente el alta. Eso era un poco el manejo. Fíjense la diferencia de lo que nos está planteando, los que nos planteó Leonardo. Nos habló de que cuando el paciente, primero la estrategia prehospitalaria, estamos hablando de SAME, ya no del hospital. Y después, una vez que el SAME atraviesa la puerta del hospital, un paciente donde todo el equipo de salud que lo va a atender por esa patología en particular tiene que estar alerta, tiene que ir en forma directa al tomógrafo. En el tomógrafo el neurólogo especializado lo va interrogando para descartar, para determinar los simuladores de ACV, se le hace el hemogluco, y ahí mismo se decide si intratomógrafo o en la sala, en la unidad de ACV, se le coloca ya el bolo. O sea, imagínense qué diferente a lo que venía haciendo. Entonces, y después, llegado el caso, si el paciente no se puede resolver con eso o cumple criterios de trombectomía, bueno, ir a un centro que tenga un neuroradiólogo intervencionista, que tenga un equipo de hemodinamia, que tenga un angiógrafo y eventualmente realizar una trombectomía mecánica. Es un cambio radical, son paradigmas totalmente novedosos, y es muy importante estas charlas para concientizar a los médicos de los departamentos de urgencia, a los neurólogos, a los médicos de terapia intensiva, etcétera, sobre todo este nuevo mundo que se abre. Entonces, de lo terapéutico, bueno,
ya lo leo, las dos novedades, digamos, los dos nuevos cambios serían los trombolíticos y la trombectomía mecánica, y lo nuevo de lo que es el manejo general del paciente es esta estrategia de redes. Fíjense cuántas organizaciones intervienen formando esta red. Tenemos por un lado SAME, que lo recoge de la vía pública, del domicilio, y lo traslada. Esos ya tienen que estar bien, digamos, embebidos en todos estos conceptos, y en que el tiempo importa. Y el tiempo importa no es horas, días, el tiempo importa son los minutos. O sea, todo es ya. Los tratamientos, tanto la trombectomía como los trombolíticos, Leonardo se encargó de hacer hincapié que son tiempo dependientes y que tienen ventanas muy precisas, y que uno sale de esas ventanas, sale de la estrategia terapéutica innovadora. Así que eso es muy importante y ya lo tiene que tener claro esa organización que atiende ese sistema de atención médica de emergencia que es el SAM. A su vez, el paciente o va a una guardia, porque el paciente puede ir por su cuenta a una guardia. SAME ya sabe que lo tiene que llevar a estas unidades de ACB, pero el paciente por su medio por una guardia. Bueno, esa guardia hay que redireccionarlo por el sistema también de SAME a los centros, cuentan con unidad de tratamiento de la ACB, las unidades de ACB. Que hoy por hoy tenemos dos, como dijo Leo, el Hospital Pirovano y el Hospital Ramos Mejía. Y a su vez, si ese paciente tiene que ir a una trombectomía mecánica, no se pueden hacer hoy por hoy, ni en el Ramos Mejía, ni en el Hospital Pirovano, sino que tienen que ir, todavía no la tenemos, el tema de salud de la ciudad, pero la idea sería que vaya o al Hospital Santoyani, que cuenta con un servicio de movimiento, o al Fernández, o ahora también se está preparando el Rivadavia, para realizar esta trombectomía mecánica, con lo cual son distintas organizaciones, Hospital Santoyani, Hospital Fernández, Hospital Ramos Mejía, Hospital Pirovano, SAME, los demás hospitales si reciben el paciente con ACV, que tienen que estar organizadas en red. Si no trabajan en red, se van a perder minutos, se van a perder horas, y el paciente va a quedar fuera de los tratamientos innovadores para el manejo de la ACV, ya sean los trombolíticos o la trombectomía. O sea que esta estrategia de trabajar en red es fundamental. Incluye no solo a estas instituciones, sino también al nivel central, que somos el Ministerio, la Subsecretaría de Atención Hospitalaria y la Dirección General de Hospitales. Así que creo que eso es lo que tienen que tener como nuevos conceptos. La estrategia de red es fundamental, no hay ninguna institución que hoy por sí sola pueda hacer todo. El otro tema es los tratamientos innovadores, trombolíticos, trombectomía, que son tiempo dependientes y que requieren de un equipo de salud y un recurso humano muy entrenado, pero a su vez una red muy aceitada para que lleve rápido al paciente, ya sea para darle el trombolítico, en el tomógrafo o en la unidad de stroke, y después también un sistema entrenado para, si es necesario ese paciente, llevarlo a un centro de hemodinamia con recursos humanos recontra especializados y entrenados para poder realizar la otra pata del tratamiento, que es la trombectomía. Así que bueno, eso me pareció importante hacer hincapié, y bueno, ahora dejo lugar a las preguntas de los médicos. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Lucila había pedido el link para ver la grabación. Les va a estar llegando en los próximos días un certificado de asistencia, y ahí va a estar el link también para que puedan de alguna manera ver la charla si tienen ganas nuevamente, o poder también compartirla. Dentro de la iniciativa Angels vamos a seguir teniendo capacitaciones. De hecho, en las próximas semanas va a haber capacitaciones en manejo prehospitalario, ya sea para médicos y también para personal no médico. Va a haber capacitaciones en imágenes, como dijo Leo, es importante saber leer la tomografía y mucho más, así que los invitamos. En la página de la iniciativa Angels pueden registrarse de manera gratuita y encontrar un montón de material a su disposición, cursos, un montón de simuladores, y también la información para estas futuras charlas. No sé si hay alguna pregunta o si alguien quiere hacer algún comentario. Lorena Massa. Hola, buen día. Hola. A todos. Buen día. Soy la doctora Lorena Massa, soy médica generalista, trabajo como
ayudante de guardia en el Hospital Cecilia Grierson, en la guardia de los días lunes, ¿sí? Tenía un par de preguntas en relación a la patología en sí y algunas cuestiones para también hablar en relación al sistema. Dentro de las preguntas me quedó como duda que para el tratamiento trombolítico dice como contraindicación pacientes con antecedentes de ACV y diabetes de manera concomitante. ¿Por qué sería específicamente la contraindicación en ese punto? Bueno, está dentro de las contraindicaciones formales. Que tuvo un ACV previo, no sabemos de cuánto tiempo, la extensión, puede tener riesgo de sangrado, etc. Lo de la diabetes es discutible, es una de esas contraindicaciones medio relativas. Se supone que el riesgo es peor, que tiene más posibilidades o menos posibilidades de tener éxito. Pero el del ACV previo es porque tuvo un territorio ya infartado y no sabemos si todavía ese territorio es friable y es posible que tenga sangrado. No es lo mismo si lo tuvo el mes pasado que si lo tuvo hace 2 años, ¿no? Pero bueno, es una de los ítems. Por eso las contraindicaciones hay una lista larguísima y hay muchas de esas que son súper discutibles. Porque uno dice cirugía. Cirugía es lo mismo no sé, una laparoscopía que una cirugía de rodilla o no sé, una apendicectomía que un trasplante, ¿no? Pero bueno, está englobado así. Son pocos casos igual, es lo menos. Pero, bueno, claro, entendería que habría que particularizar en cada individuo y muchas de esas específicamente. indicaciones en los consensos, en los últimos congresos, por ejemplo, están discutidas y quedan como a criterio del médico tratante. Porque también Entonces, pensaba cuando usted puso, bueno, lo formal en caso de tratamiento también en el NIH, menor a 5, sí, mayores a 16 años, pienso, un paciente de 15 obeso no. Quedaría como fuera, no, en tal caso. A ver, es que nosotros no somos pediatras. Ese claro, es el no, problema. está bien, entiendo. Va por ahí, yo creo que sí se trata, pero, Está bien. y de hecho, seguramente se tratan. Son pocos, también no es una patología frecuente en jóvenes, tan jóvenes, pero sí se trataría. Nosotros no tenemos menores, ese es el tema. Perfecto. Con los adultos mayores, por ejemplo, es súper flexible. O sea, hoy día decir que porque cumplió 80 años no lo vamos a tratar yo creo que ya no el consenso está en todo lo No, yo contrario, llevé un paciente mayor a 80 a la unidad de stroke claro. del Ramos y Mirá, lo recibieron. anoche se trató una paciente de 92 Claro. y se fue a hacer trombectomía por PAMI a otro lado, nada, pero se trató. El pronóstico, por supuesto, que no es tan favorable, pero no lo tenemos como una contraindicación, no es un límite. Súper atentos, súper cuidados, lo monitoreamos, pero como monitoreamos a todos. Sabemos que por ahí la chance de recuperarla es menor, pero bueno, se trata. Sí. Perfecto. Y lo otro, me pareció que usted dijo que dentro del sistema estatal no hay un centro como para hacer trombectomía, ¿puede ser? Hoy en la Ciudad de Buenos Aires todavía no. Estamos proyectando y como dijo Leandro, hay centros que tienen angiografía y hay médicos capacitados, pero lo que no tenemos es todo funcionando. A ver, si yo tengo un paciente con indicaciones hoy, no tengo hospital donde tratar. Lo intenté hacer el lunes, para no irme a la historia. Porque los hospitales que tienen gente y angiógrafo no tienen el dispositivo, porque el que tiene el dispositivo no tiene el angiógrafo etc. Nosotros tenemos en el Ramos un angiógrafo que para los hemodinamistas no es suficiente por las condiciones técnicas. Y estamos proyectando modificarlo por un equipo más moderno y cuando lo tengamos, listo, vamos a tener. Pero eso implica que también hay que tener todo coordinado el recurso humano, porque los médicos hemodinamistas no es que están 24/7 en el hospital, hay que ver cómo van a organizar sus guardias, quiénes van a trabajar. No todos los pacientes son candidatos a trombectomía. Hay un porcentaje variable, pero de los que se hacen trombolisis, algunos son candidatos a trombectomía. Y en esos casos, como el tiempo es un poco más largo, la podemos manejar con guardias pasivos, hay que organizarlo. La idea es que estamos en ese proyecto, estamos en plan de avanzar, pero hoy si tenés una necesidad de trombectomía, si el paciente no tiene cobertura social es muy difícil.
Y en ese caso, por ejemplo, ya que son casos tan específicos, ¿el Estado no avala la derivación del paciente a un centro privado que Sí. lo pueda realizar? Sí. Sí, sí, pero no es algo automatizado y simple. De hecho, a veces sí sucede, ha sucedido. Adriana tiene experiencia del piruano, hicieron varios tratamientos y lo podemos llegar a hacer. A veces lo paradójico es que el paciente tiene una obra social X, por no nombrar ninguna, y va a perder el día y medio en el hospital porque no lo van a venir a buscar, porque le van a poner trabas, porque no le van a autorizar y porque una cosa u otra. Pero no, el lunes yo tuve que derivar a una paciente que por suerte apareció el carnecito, trajo una hija que nadie sabía, paciente afásica, 40 años, y terminó yendo a un sanatorio de la ciudad, bueno, justo recién hablaba hoy temprano, no se trató pero por otro motivo. Tenía un infarto de una característica especial, que no era candidata a hacer trombectomía, pero derivarla por la ciudad, dentro de la ciudad hoy no se puede todavía. Pero el Y, proyecto está. bueno, y lo último, comentar un poquito, nuestro hospital es un hospital de, sería baja complejidad, con una terapia intensiva de 4 camas, pero sin tomógrafo, ni Exacto. siquiera tenemos Sí. ecografista, ni siquiera hay ecografía de guardia, o sea, sería difícil categorizar la Sabemos, complejidad sí, que sí, tiene el sí. hospital. Sí. Pero bueno, nos sucede que el problema es que no vemos que funcione el prehospitalario, ¿sí? Inclusive los chicos, los médicos, los colegas de SAME, no tienen ni un glucómetro como para poder hacer un hemoglucotest en la ambulancia. Entonces, es muy difícil en relación a eso que el paciente llegue al lugar que corresponde, porque teóricamente nunca le permiten, en un paciente que tiene una clínica clara de ACV, llevarlo a la unidad de stroke. Sabemos. Entonces, ese es como nuestra mayor dificultad, porque después todo se complejiza, volver a llamar al SAME, esperar que haya una ambulancia disponible como para llevarlo a la unidad de stroke, ahí se complejiza todo. Después en las unidades de stroke yo pude estar en las dos, tuve que estar en las dos, y la verdad que funciona todo así como usted lo está relatando, por suerte, pero se complejiza en la pre. En el pre es donde mayor problema tenemos. Te entiendo y en eso estamos también trabajando bastante. Es difícil convencer a SAME de que le conviene ir directamente, cortar camino y no llevarlo. Hay 2 hospitales que no tienen tomógrafo, con lo cual si el paciente se levanta en la calle o en el trabajo con una ACV, no debería ir directamente a esos hospitales. Después, obviamente, es una cuestión de economía de recursos, no solamente de tiempo. Ese paciente tuvo mala suerte, pero además usó una ambulancia para ir, una ambulancia para volver, perdió todo el día, el médico lo tuvo que acompañar. Es todo un ovillo complejo que se podía haber solucionado con una decisión de que ese paciente telefónicamente, directamente al Ramos o al Piruano, y ya está, y no perdemos más tiempo. Pero bueno, ahí hay que trabajarlo con SAME. Bueno, muchas gracias. Para mí ya está. Gracias por la charla, muy interesante. Gracias por las preguntas y los comentarios. La verdad es que lo que decís, por ahí muchos de ustedes lo hacen, y como te pasó a vos, de llevar los pacientes al hospital y ver cómo funciona. Esto es real y no es tan complicado. Lo complicado es tal vez tomar la decisión y armar el equipo y que el equipo todo diga 1, 3, vamos todos para adelante y hacemos todo esto. Yo sé que los hospitales tienen laberinto. Cada hospital es distinto, cada hospital tiene su lógica propia, pero si trabajamos todos juntos en red, esto debería funcionar mucho mejor. Yo no sé por qué, pero históricamente hay hospitales que nos derivan mucho y hay hospitales que no nos derivan nada. Estamos abiertos para todos, pero sin embargo hay hospitales que eran característicos. Una vez lo hicimos nos tomamos el trabajo de ver de dónde venía cada paciente. Y sí, había mayoría, pero claramente mayoría de 2 o 3 hospitales y el resto como que no había necesidad o posibilidad o conocimiento o interés, qué sé yo. Es muy variado el sistema de la ciudad, el sistema de hospitales y cuesta trabajo, pero se puede organizar porque están los recursos, sobre todo el recurso humano, que es lo más difícil, ¿no? Gracias. Gracias a vos. Adriana tiene la mano levantada.
Estás muteada, no sé si estás hablando, Adriana. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, hola, yo soy Adriana Lurachi, yo soy la coordinadora de la unidad de ACV del Hospital Pirovano. Gracias a Leo por la charla, muy clara, te felicito. Y no, quería un poco responder a lo que decían del tema de las trombectomías, que nosotros tenemos algo de experiencia con derivar algunos pacientes con criterio de trombectomía mecánica sin cobertura médica, por autorización, digamos, a través de los directores de nuestro hospital y de la dirección de hospitales, a algún centro privado donde se le pueda hacer la trombectomía. Pero bueno, digamos, eso genera un gasto que en principio lo tiene que absorber el hospital desde su presupuesto, y entonces, bueno, se le hace muy difícil también al hospital poder dar una respuesta a los pacientes que requieren trombectomía mecánica de esta manera, porque si bien nosotros, digamos, hemos derivado para trombectomía mecánica al 6,5% de nuestros pacientes con ACV aproximadamente, de los cuales más de la mitad tienen obra social, pero bueno, de pronto 10 pacientes por año, 12 pacientes por año no tienen obra social y tienen que ser derivados de otra forma. Entonces, hasta que esto, digamos, no se solucione en la red de hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el tema de la trombectomía mecánica todavía es un tema pendiente. Y bueno, hemos recibido, también quería comentar, varios pacientes del Grierson. O sea, el Grierson es un hospital activo, digamos que está atento ante los pacientes con stroke, me parece, en general en las distintas guardias, y derivan pacientes para evaluar a los centros de ACV. Bueno, muchas gracias. Tenemos también a María y a Daniel con la mano levantada. No sé quién estaba primero, creo que María. Sí, me parece que igual íbamos a retomar con Dani. Yo tengo muy mal sonido, así que si Dani prefiero que... Dale, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Yo tratando un poquito de retomar un poco las cosas que planteó Lorena, lo que quería comentar es un poco desde la Subsecretaría de Atención Hospitalaria del Ministerio de Salud se está trabajando mucho en poder implementar, en poder terminar de armar un protocolo de stroke para que las cosas sean más unificadas a lo largo, de manera transversal, a lo largo de todos los hospitales, y que los pacientes lleguen en tiempo a poder tener el tratamiento que necesitan. En base a eso, un poco lo que comentaban antes, las capacitaciones estas que estamos haciendo, como esta de hoy, la idea es poder empezar a concientizar y a formar un poco más a los profesionales que están en la primera línea de atención de pacientes, tanto en el prehospitalario como en el hospitalario, para que puedan hacer reconocimiento precoz, puedan entender un poco mejor el uso de los trombolíticos con sus indicaciones, contraindicaciones, etcétera, y poder optimizar el acceso de los pacientes a los centros, a las unidades de stroke, o eventualmente a los hospitales que estén capacitados para poder usar trombolíticos. Y lo otro que se está trabajando también es poder poner en funcionamiento de manera un poco más alineada y optimizada el tema de las trombectomías en el ámbito de los hospitales del gobierno de la ciudad. Es cierto que los pacientes que son candidatos a trombectomía son mucho menos que los pacientes con stroke candidatos a trombolisis. No va a estar disponible la trombectomía en todos los hospitales, claramente, pero va a haber centros de referencia que van a contar con el recurso técnico, humano y con el material necesario para poder hacer las trombectomías cuando sea necesario. Todavía no estamos en esta línea, no tenemos todo optimizado, todavía no está optimizado el tema de los traslados con SAME, pero ya están avanzadas las conversaciones para poder optimizarlo y que los pacientes que son encontrados en el prehospitalario con signos y síntomas de stroke
y que puedan cumplir algunos criterios básicos de ser candidatos a trombolisis, puedan llegar a los centros que tienen capacidad para poder hacerlo en tiempo y forma directamente desde el prehospitalario, y también optimizar los traslados una vez que el paciente está en la guardia, porque no es lo mismo trasladar un paciente del Grierson al Ramos o al Pirovano a través de una ambulancia de traslado que poderlo hacer eventualmente con una ambulancia del hospital, tal como se hace con un paciente con infarto en este momento, cuando se lo va a derivar para hacer una angioplastía. Pero bueno, nada, lo que quería comentar es que el objetivo del protocolo de stroke que se está terminando de delinear para poner en práctica, contempla todo esto, contempla la etapa prehospitalaria, contempla los traslados que son necesarios, contempla la trombectomía y contempla la trombolisis. En principio, en los centros que ya están acostumbrados y súper entrenados para poder hacerlo, como el Pirovano, la unidad de stroke del Pirovano y la del Ramos, y eventualmente a medida que se vayan capacitando otros centros, poder incluirlos dentro de la red. Así que un poco eso era lo que quería transmitirles. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Y ya estamos un poco cortos de tiempo, pero la idea es poder sacar todas las preguntas y vemos a Lorelei también con la mano levantada. Lorelei, estás muteada y no te vemos por si estás hablando. Seguís muteada, así que no te estaríamos escuchando. Ok, dice que se debe haber marcado. No sé si hay más preguntas y si no, le agradecemos a Leo por esta capacitación, por seguir difundiendo justamente esta tarea en la patología que es la primera causa de discapacidad en adultos en nuestro país y en gran parte del mundo. Y esperamos verlos nuevamente en otras capacitaciones y que en la Ciudad de Buenos Aires se sigan tratando cada vez más y mejor a estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Maya, por la invitación y a la audiencia por la atención de esta hora, hoy día de la mañana. Nada, la sensación es que estamos avanzando, que se está moviendo la cosa, ¿no? Se nota y se ve más interés también en la población médica, que era severa, una mala palabra hace 30 años, y hoy es una patología que todos podemos trabajar y hacer mucho por los pacientes. Así que gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias y recuerden que mañana a las 7 de la tarde va a estar Leo nuevamente. Si tienen compañeros a los cuales quieren invitarlos también, por supuesto, están todos invitados. Gracias.